carajo, respeta. La muerte me vino a buscar y yo le dije, carajo. En Colombia, ser defensor de derechos humanos es estar en situación de riesgo, es enfrentar a la muerte todos los días. Aquí hay una guerra soslayada contra los defensores de derechos humanos. Desde la firma del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Gobierno de Colombia en el 2016, la tasa de homicidios ha llegado a ser la más baja en 40 años. Pero para las personas defensoras de derechos humanos no ha habido paz. El número de sus asesinatos no ha hecho sino aumentar. Ya no tenemos grandes masacres, ya no tenemos grandes combates como hace 10 años, producto de la finalización de la guerra con las FARC, pero toda esa violencia se focalizó, es decir, llegó a ciertos puntos y está atacando solamente a ciertas poblaciones, y una de ellas son los defensores de derechos humanos. Los asesinatos de personas defensoras han aumentado alarmantemente en los últimos años, hasta alcanzar los 106 en 2017. Estas cifras sitúan a Colombia como el país con mayor número de personas defensoras asesinadas durante el año 2017 en todo el mundo. El conflicto en Colombia duró 50 años no porque haya habido una guerrilla que haya durado 50 años, sino porque hay situaciones profundas de desigualdad, de falta de equidad, que son los motores del conflicto. Y eso no se ha subsanado. Esto no se ha solucionado y esto no se trata de una lucha de clases, se trata de la equidad con la que se debe trabajar en un Estado y eso nos sigue pasando. Colombia no tiene mecanismos de salud estables que cobijen a toda la población, no tiene un sistema de educación gratuito, no tiene acceso a la tierra. La tierra está en manos de unos pocos en Colombia. Entonces, mientras que unos tienen demasiada tierra, otros no tenemos, porque nosotros, por lo menos como indígenas, en este momento hay familias que tienen apenas un cuarto de tierra para trabajar y están con sus familias. Tierra, yo quiero sentir tu verde aroma, tus ricos sabores, guayaba y maracuyá. Tierra, yo quiero sentir tu verde aroma. Uno de los puntos neurálgicos del proceso de paz fue ¿qué vamos a hacer con la tierra? Eso está atravesado por un componente político e ideológico. Y ahí los defensores van a tener que navegar entre ese montón de ideas políticas y de polarizaciones para ponderar una sola, y son los derechos humanos, es decir, lo que está en la mitad. El conflicto interno de más de 50 años le costó la vida a alrededor de 220.000 colombianos. Esa guerra de baja intensidad entre el Estado y guerrillas de izquierda nació a raíz de una gran polarización política y de la gran desigualdad de la sociedad colombiana. Este contexto dio lugar a la percepción de un enemigo interno, contra el cual el Estado colombiano desarrolló una cultura de uso de la fuerza y de criminalización de la oposición social y política. También se crearon grupos civiles armados en connivencia con los poderes económicos y públicos, los paramilitares. Hasta hoy, toda persona que se oponga al orden establecido, incluso para defender los derechos vulnerados de otros, se ve estigmatizada y reprimida. El desprecio de su labor por las entidades del Estado y por algunos sectores de la sociedad ponen a las personas defensoras en una situación de alto riesgo, sobre todo en las zonas donde la presencia del Estado es más escasa. Los defensores que están siendo asesinados no son los que tienen una gran visibilidad nacional o una gran visibilidad regional, sino es a esos defensores que están en las regiones, defensores locales, esos son los que están matando. Esos asesinatos que vienen ocurriendo en los contextos rurales, es decir, en esos territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, por lo general son cometidas por los grupos paramilitares que aún existen a pesar de que el gobierno niega su existencia en este momento. La desmovilización en cumplimiento del acuerdo de paz y la falta de acción para asegurar la presencia del Estado han creado un vacío de poder en los territorios dejados por las FARC.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y los grupos paramilitares, entre otros, han aprovechado ese vacío con el propósito de tomar el control del territorio para continuar o establecer actividades ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal. La persecución a los defensores de derechos humanos ha tenido casi siempre más de un 90% de impunidad. Yo describo la justicia en 3 palabras: corrupción, miedo y muerte. Siguen habiendo instituciones como la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, que aún considera nuestra labor como peligrosa para la sociedad. Yo quisiera invitar a los funcionarios de derechos humanos de organismos internacionales que vengan unos días a visitar algunas regiones y hablen con las personas. Cosas que no se publican, que se ocultan. Mientras siga la impunidad en Colombia, pues va a continuar las violaciones de derechos humanos. Necesitamos es que se investigue qué pasa, quién asesina en este país. Mucha gente está diciendo que como Colombia ya está superando el conflicto hay que irse del país. La sociedad civil internacional y los países que apoyan a Colombia, lo primero que tienen que hacer es no irse. La comunidad internacional en Colombia ha sido clave, fue clave en el conflicto, va a ser aún más clave en el posconflicto. No se vayan del país, los necesitamos. Los defensores de derechos humanos pasaron de ser personas que solamente denunciaban a personas que proponen, y proponen en los territorios. Se reúnen con sus administraciones locales y dicen, creemos que nos podemos defender de esta manera y ustedes podrían ayudarnos. Son clave en la construcción de la paz. Ellos se apropian de esta política, se apropian de esta nueva oportunidad de construir país y la pueden llevar a la realidad. Son la llave de entrada a la paz en esos territorios. Una sociedad que cuida a quienes exigen el cumplimiento de los derechos humanos es una sociedad que puede avanzar hacia una paz y democracia duraderas. Colombia, roots, yo quiero estar cerquita del mar, yo quiero llegar, bonito lugar, Colombia. En la acción yo de sobrevivir. Todo lo que te digo te juro que va a ocurrir. Carros incendiando la Babilón desde el cielo, quemando la mala costumbre, toda la podredumbre. Escucha los Babilones.